Bendiciones, hoy lunes 16 de junio del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, ayúdame a creer más. Es que nosotros los cristianos tenemos que aprender a vivir por fe y no por vista, a creerle a Dios a pesar de cualquier circunstancia, de cualquier situación que podamos estar viviendo. Pero la duda viene a tocarnos la puerta cada día para que no creamos a Dios, ¿ok? Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y tenemos que aprender a vivir por fe. La fe viene del oír la palabra de Dios. Por eso necesitamos aprender a caminar bajo los cielos abiertos, aprender a caminar creyéndole a Dios a pesar de las circunstancias. En el libro de Marcos 9 vemos la historia de un muchacho endemoniado que Jesús sana. ¿Ok? Vemos que en esta palabra del Señor, el Señor Jesús estaba de regresar del monte de la transfiguración, cuando encontró, ¿verdad?, una gran multitud que rodeaba a sus discípulos y había una discusión y la gente estaba alborotada. Jesús preguntó qué era lo que estaba pasando y un hombre de la multitud explicó que los discípulos habían tratado de expulsar a un demonio de su hijo, pero no habían podido hacerle nada. ¿Ok? Dice la palabra, si usted le va al libro de Marcos 9:14, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrió a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espuma roja y cruje los dientes y se va secando. Y diga a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espuma roja. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y nos entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Vemos que en esta palabra que el Señor nos habla, nos encontramos con varias escenas que nos tienen que ayudar hoy a que usted y yo aprendamos a sacudirnos de la incredulidad y aprendamos a creerle a Dios. Ayúdanos a creer más a Dios y a su palabra, porque llevaron ese niño a Jesús, pero cuando el Espíritu vio a Jesús, se sacudió con violencia, ¿ok? Ese espíritu sabía que Jesús tenía autoridad, sabía que Jesús, que lo que había habitado en Jesús era autoridad, pero me encanta porque en versículos antes, cuando este hombre le dice, lo he traído a tus discípulos y no pudieron hacer nada, ¿ok? ¿Qué le respondió Jesús? Jesús le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportar? Porque esos discípulos que caminaban con Jesús, que habían visto cómo él había resucitado a Lázaro, que habían visto cómo había mucha gente, había sido sana, todavía no creían. Y eso mismo lo vemos hoy en día en nuestra iglesia. Gente que va a la iglesia, gente que le sirve a Dios, gente que se monta en el altar, gente que lee la palabra, pero no le cree a Dios. Habla de Dios, pero no le conoce. Y entonces el Señor, como está interesado en que subamos a otro nivel, permite circunstancias en nuestra vida para desarrollar nuestra fe, para llevarnos al nivel donde usted y yo le tenemos que aprender a creer a Dios, ¿ok? Por eso le digo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar?
porque ese espíritu de incredulidad atrapa a muchos seguidores de Cristo, atrapa a mucha gente, nos atrapa. Y si nosotros no estamos allí velando y orando, llega un momento en que no le creemos a Dios, a su palabra, le creemos al mundo, le creemos al sistema, le creemos a lo que dice las noticias, a lo que dice la gente, pero no le creemos a Dios. Entonces el Señor llama y le dice, tráemelo acá, y le trajeron. El espíritu reconoció quién era Jesús porque empezó a sacudirse, y Jesús le pregunta a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le digo, desde niño, muchas veces le echan el fuego y otras veces en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Mira cómo este hombre sabía que Jesús tenía autoridad para poder hacer algo. Y él le dijo, ¿tú crees? ¿Verdad? Cuando él le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Hay otras versiones que lo dicen de otra manera. La versión de Dios habla hoy dice, entonces el padre del muchacho exclamó, yo creo, ayúdame a creer más. La traducción del lenguaje actual dice, enseguida el padre gritó, sí, confío en Dios, ayúdame a confiar más en Él. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar en el día de hoy? Mire, tal vez estamos como este padre, ¿verdad? Que creemos a media, que creemos allí, pero hay algo que nos lleva a dudar, hay algo que nos lleva a tambalear. Pedro, cuando le dijo a Jesús que lo ayudara porque estaba caminando sobre el mar, dice la palabra que miró a los lados y en eso comenzó a hundirse y le dijo, sálvame, maestro. Y el maestro lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué ha dudado? Porque la duda nos lleva a tambalear, la duda nos lleva a que nosotros empecemos a hundirnos, ¿ok? Este hombre creía en que Jesús le podía ayudar, pero tenía duda de ellos. Y muchos seguidores de Cristo, muchos hermanos en Cristo, muchas veces nosotros mismos dudamos del poder de Dios. Hemos visto cómo Dios nos ha sanado, cómo Dios ha libertado, cómo Dios ha hecho milagros y todavía dudamos o creemos que no se puede hacer porque Dios no lo está haciendo a nuestra manera. Recuerde que es a la manera de Dios y no a la manera de nosotros. Por esto este mensaje, el mensaje central de este pasaje es la fe y la duda. ¿Ok? La fe y la duda, porque Jesús primero le responde, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Pero luego, ¿verdad? Cuando le pregunta el padre del muchacho, le pide, mire, si puedes creer, ¿ok? Si puedes creer, al que cree todo le es posible, pero el muchacho le dice, yo creo, pero ayúdame a mi incredulidad, ayúdame a creer más, ayúdame a creer más, porque el muchacho, el padre del muchacho dudaba, ¿ok? Tenía una mentalidad que estaba condicionada, que estaba allí paralizada. Y eso es lo que no nos permite ver los milagros, porque los milagros no se producen por necesidad, los milagros se producen por fe. Usted le tiene que creer a Dios para poder ver. Primero le creo y después veo. No es ver para creer, no, es creer para yo poder ver, para yo poder ver lo que Dios quiere hacer conmigo, para yo poder ver lo que Dios va a manifestar en mi vida, ¿ok? Y podemos encontrarnos que este hombre dijo, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, ¿ok? Me falta fe, mi fe no es perfecta, ¿ok? Mire, yo no tengo la fe suficiente, ayúdame a tenerla. Y Jesús se complace con esta respuesta porque sana al muchacho. Si no se hubiese complacido, no lo sana. Y dice la palabra que cuando él le dijo eso y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu, o sea, lo sanó, lo sanó. En ocasiones, la mayoría de nosotros podemos identificarnos con este hombre, que dudamos del poder de Dios, que tambaleamos, que sentimos que bueno, ay, pero será cierto esto, será que el Señor me va a sanar, será que el Señor va a hacer algo, será que el Señor va a hacer muchas cosas, porque no le creemos a Dios, porque no le creemos a lo que Dios está haciendo, no le creemos a lo que nuestro Padre Celestial es capaz de hacer para que nuestra vida pueda cambiar, pueda mejorar, nuestro Padre Celestial puede hacer cualquier cosa
cosa. Por eso en la parábola de la viuda y el juez injusto, el Señor dijo, os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, porque mucha gente no confía en Dios, mucha gente duda del poder de Dios, y dice el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como juntos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola, porque Jesús nos quiere llevar a que usted y yo aprendamos a creer en Él, a confiar en Él, a pesar de la circunstancia dura, difícil que podamos estar viviendo. Entonces, cuando dudamos, podemos pedirle al Señor que nos dé esa fe. Cuando tenemos así, cuando vacilamos en nuestra decisión a seguir, podemos pedirle al Señor una mayor determinación. Cuando nos estemos dispuestos a obedecerle, tenemos que decir, Señor, ayúdame a creer más como este padre de este muchacho lunático, porque el Señor nos va a llevar al nivel de fe donde usted camine por fe y no por vista, ¿ok? Aprenda a creer a Dios, porque Dios nos va a capacitar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Hijo del Dios viviente, te pedimos en este día, ayúdanos a creer más, ayuda nuestra incredulidad. Dios mío, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús para que nuestra fe sea perfecta. Sabemos que la fe viene del oír de la palabra de Dios. Ayúdanos que mientras leemos tu palabra, esa fe pueda crecer, Señor, pueda intensificarte y podemos hablar y caminar por fe y no por vista, creyendo a Dios y a su palabra. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús. Amén.